tema 2, el apartado 2.4, vamos a ver un método de cálculo de determinantes mucho más práctico del método visto hasta ahora, que sería aplicar la definición de determinante en función de permutaciones de filas y columnas. En general, este método se trataría de, bueno, el método que hemos visto hasta ahora, basado en permutaciones, es un método muy ineficiente de calcular determinante, pero existen métodos alternativos mucho más eficientes, ¿no? Algunos ultra eficientes si las matrices cumplen ciertas propiedades, ¿no? Y hoy vamos a ver cómo calcularlo, cómo calcular un determinante en función de desarrollo de cofactores. Vamos a ver que del método del desarrollo de un determinante por cofactores se derivan propiedades, algunas propiedades muy interesantes de los determinantes, ¿vale? Propiedades nuevas. Y vamos a estudiar también la interpretación geométrica del concepto del determinante. Bien, bueno, vamos a comenzar definiendo los menores de una matriz cuadrada, definiendo los cofactores de una matriz cuadrada. Vamos a mostrar la equivalencia entre el concepto, entre la definición de determinante y los desarrollos del determinante de una matriz como combinación o como suma de cofactores de una matriz, desarrollo de cofactores de una matriz. Y vamos a establecer también una analogía entre el determinante de una matriz cuadrada y el área en R2 o el volumen en R3 de un paralelepípedo cuyas aristas vienen representadas por los vectores fila o los vectores columna de la matriz. Bien, este es el índice del apartado. Vamos a comenzar definiendo para toda matriz cuadrada A de orden n los menores y los cofactores de la matriz, ¿no? Entonces, se define el menor del elemento A sub ij de la matriz A, o sea, el menor correspondiente al elemento en la fila I, en la columna J, como el determinante de la matriz resultante de eliminar la fila I y la columna J de A. Y se le denotará como M mayúscula sub ij. Y definiremos el cofactor del elemento A sub ij de la matriz A como el producto de menos 1 elevado a I más J, índices IJ, multiplicado por el menor del elemento A sub ij de la matriz A. ¿Vale? Aquí tenemos algunas matrices. Tenemos una matriz A cuadrada de orden 3, cuyo determinante es igual a 5. Y aquí se muestran todos los menores de la matriz A. Entonces, a cada elemento de la matriz A le corresponde un menor. Y si tomamos como ejemplo el menor correspondiente al elemento 1, 1, pues este menor, m sub 1, 1, es igual al determinante de la matriz resultante de eliminar la primera columna y la primera fila de la matriz A. Entonces tenemos el determinante de la submatriz 1 menos 3 menos 1, 4, que es igual a 1. ¿De acuerdo? Ahora, como ejemplo, tomemos el menor del elemento 2, 1 de la matriz A, que consiste en el determinante de la matriz obtenida al eliminar la fila 2 y la columna 1, es decir, el determinante de la matriz 0, 2 menos 1, 4, que es igual a 2. Aquí tenemos calculados todos los cofactores de los elementos de A. Entonces, como ejemplo, tomemos el cofactor correspondiente al elemento 2, 3 de la matriz A. ¿Cómo se calcularía? Pues multiplicando el menor del elemento 2, 3, m sub 2, 3, multiplicándolo por menos 1 elevado a 2 más 3, la suma de los índices del elemento 2, 3. 2 más 3 es 5, menos 1 elevado a 5 es menos 1. Por lo tanto, el cofactor correspondiente al elemento 2, 3 sería igual a menos el menor 2, 3, el elemento correspondiente al elemento 2, 3 de la matriz A, es decir, 3, ¿no? Cofactor igual a 3. Cofactor 2, 3 igual a 3. Bien. Ahora vamos a ver cómo calcular un determinante en función de los cofactores de una fila o columna determinada de la matriz A. Entonces, se parte de la definición de un determinante en función de las permutaciones de las columnas de la matriz A, ¿no? Que tenemos ahí arriba. Ahora, vamos a tomar un elemento cualquiera de la matriz A con índices IJ, A sub IJ. Y vamos a agrupar todos los elementos de la definición, todos los términos de la definición del determinante que contengan A sub IJ. Y sacamos factor común este elemento.
Entonces, si se hace esto, se obtiene una expresión que es igual al producto del elemento a sub i j, el elemento que sacamos factor común de la definición de determinante, multiplicado por menos 1 elevado a i más j, a la suma de los índices del elemento a sub i j, multiplicado por el menor del elemento a sub i j de la matriz A. Ahora, si se hace este procedimiento con todos los elementos que pertenezcan a la columna J, es decir, la columna donde se encuentra el elemento A sub i J, y se suman los resultados, lo que se obtiene es una expresión que permite calcular el determinante de una matriz cuadrada cualquiera como suma ponderada de los cofactores de la columna J de A, ¿no? La columna J cualquiera de A. Y así tenemos la expresión 1, que es la definición del determinante en función de la suma ponderada de los cofactores de una columna J cualquiera de la matriz A. Bueno, ponderada, es decir, ponderada significa que el determinante es la combinación lineal de los cofactores de los elementos de la columna J de A multiplicados, cada cofactor multiplicado por el elemento A sub i J de cada elemento de la columna J de la matriz A, ¿no? Y obtenemos ese sumatorio. Bueno, análogamente, como la definición de determinante por permutaciones de filas es equivalente a la definición por permutaciones de columnas, también sería posible calcular el determinante como suma ponderada de los cofactores de una fila i cualquiera de A, ¿no? Entonces tenemos dos desarrollos posibles de un determinante en función de los cofactores de una columna cualquiera de A o de una fila cualquiera de A, ¿no? Tenemos dos desarrollos por cofactores equivalentes entre sí, ¿no? Uno por columna y otro por fila. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar una matriz cuadrada genérica de orden 3. La tenemos aquí representada, aquí abajo. Y vamos a calcular los desarrollos por cofactores de su determinante respecto de las tres columnas de la matriz. Es decir, respecto de las tres columnas de la matriz, de cada una de estas columnas, ¿no? Entonces tenemos tres expresiones. Cada una de estas expresiones que se muestran se corresponden con el desarrollo por cofactores del determinante de A, desarrollo de los cofactores de cada una de las columnas de la matriz A, ¿no? Entonces, cada expresión se calcula tomando una columna de A y desarrollando el determinante en función de los cofactores de los elementos de cada una de las columnas, ¿no? Tenemos la primera columna, la segunda columna y la tercera columna. Perdón, me he equivocado, ¿no? Es la primera columna, la segunda columna y la tercera ecuación, la tercera fórmula, es el desarrollo por la segunda fila de la matriz A. Es un desarrollo por los cofactores de la segunda fila de A, ¿vale? Entonces podéis comprobar fácilmente, haciendo unas cuentecillas, ¿vale? No es muy difícil, que aplicando cualquiera de estos desarrollos se obtiene, si desarrolláis y si sustituís los menores por los determinantes de las submatrices de orden 2 correspondientes, se obtiene la fórmula del determinante de una matriz de orden 3, ¿vale? Desarrollando cualquiera de estas tres expresiones obtenéis la fórmula del determinante de una matriz de orden 3, ¿no? Que es la que, bueno, es una fórmula que ya conoces, es la que se muestra aquí en esta diapositiva, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo con una determinada matriz A, ¿no? Entonces tenemos esta matriz A y lo que se hace es calcular su determinante por desarrollo de cofactores, sea de la primera fila que de la segunda fila y también por cofactores de la segunda columna, ¿no? Entonces vemos que mediante los tres desarrollos se obtiene el mismo resultado que es igual a 5, ¿no? En este caso el determinante de una matriz A sería igual a 5 y hagamos el desarrollo por cofactores que hagamos, obtenemos este valor, ¿vale? Bien, pues otra razón por la que el método del desarrollo por cofactores es tan interesante para calcular el determinante de una matriz es que a partir de este método es posible y sencillo demostrar estas dos propiedades que permiten calcular de forma muy simple el determinante de matrices triangulares y de matrices diagonales cualesquiera, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que el determinante de una matriz cuadrada triangular cualquiera, sea superior o inferior, coincide con el producto de todos los elementos de su diagonal principal, mientras que el determinante de una matriz cuadrada diagonal cualquiera coincide con el producto de todos los elementos de su diagonal principal, ¿no?
Entonces, de esta forma se puede calcular de forma muy simple el determinante de una matriz cuadrada rectangular y de una matriz cuadrada diagonal cualquiera, con pocas operaciones, ¿no? Hay operaciones en realidad. Bueno, que tenemos un ejemplo, bueno, dos ejemplos, ¿no? Tenemos una matriz A que es triangular superior y una matriz B que es diagonal, ¿vale? Entonces, tanto para un ejemplo como para otro, es posible calcular los determinantes de estas dos matrices simplemente multiplicando los elementos que se encuentran en la diagonal principal de la matriz, ignorando los elementos que se encuentran fuera de la diagonal principal, ¿no? De las diagonales principales de ambas matrices. Bien, y ahora vamos a acabar este apartado con la interpretación geométrica del determinante, ¿no? Bien, pensemos en un rectángulo que esté contenido en el plano R2, ¿no? Entonces, vamos a denotar A y B a las longitudes de las aristas de estos dos rectángulos, ¿no? Bueno, obviamente, lo sabéis todos, el área de un rectángulo es igual al producto AB, donde A y B son las longitudes de las aristas del rectángulo. Y ahora lo que vamos a hacer es posicionar de las aristas, una de las esquinas, perdón, de este rectángulo, la vamos a posicionar en el origen de coordenadas de un cierto sistema de referencia cartesiano con ejes X e Y, ¿no? Entonces hacemos esto y hacemos también que las aristas del rectángulo, las dos aristas que son contiguas a la esquina posicionada sobre el origen de coordenadas, las vamos a hacer paralelas a los ejes X e Y, ¿no? Entonces, si hacemos esto, tenemos que las aristas del rectángulo coincidirían con los vectores A y 0 más A y 0 o menos A 0 en función en función del modo en el que posicionemos este rectángulo, ¿de acuerdo? Y la otra arista, eso es una de las aristas, y la otra arista, la arista que tiene longitud B, se volvería coincidente con el vector 0b o 0 menos b, ¿no? En función de la arista que hayamos escogido para posicionar el rectángulo en el centro, sobre el centro de coordenadas cartesiano, ¿no? Ahora, con estos dos vectores, vamos a construir una matriz A cuyas filas o columnas, lo podemos ver tanto por filas como por columnas, coincidan con estos dos vectores, ¿no? Y obtenemos la matriz diagonal más menos A, 0, 0, más menos B, ¿vale? ¿Cuál es el determinante de esta matriz? Bueno, pues en función de los signos que tengan A y B, claramente el determinante de esta matriz será más menos A por B. El módulo de este valor es igual a por b, que coincide con el área del rectángulo, el área de un rectángulo que tenga, cuyas aristas tengan longitudes a y b, ¿no? Bien, bueno, en general, si cogemos un paralelogramo cualquiera, que no tiene por qué ser un rectángulo, y cogemos dos aristas contiguas, cualesquiera de este paralelogramo, y las hacemos coincidentes con dos vectores denotados a sub 1, b sub 1 y a sub 2, b sub 2, el área del paralelogramo coincidirá con el producto del determinante de una matriz, o cuyas filas o bien cuyas columnas coincidan con cada uno de estos dos vectores, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos calcular el área de un paralelogramo cuyas aristas coincidan con los vectores a sub 1, b sub 1 y a sub 2, b sub 2? Bueno, pues construyendo con estos dos vectores una matriz, o bien por filas o bien por columnas, y calculando el valor absoluto del determinante de esta matriz, ¿no? Bien. Y bueno, de esta forma tenemos una expresión para calcular el área de un paralelogramo, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo gráfico, tenemos el paralelogramo A, bueno, tenemos un paralelogramo determinado y queremos calcular el área A de este paralelogramo, ¿no? Al área lo denotamos por la letra mayúscula A en este ejemplo, ¿no? Entonces, comenzamos cogiendo dos aristas cualesquiera contiguas, que sean contiguas, es decir, que tengan sus extremos coincidentes en uno de los vértices del paralelogramo y denotamos estas aristas, estas dos aristas las hacemos coincidentes a dos vectores denotados A y B, ¿no? Dos vectores iguales al vector A sub 1, A sub 2 y al vector B sub 1, B sub 2 y construimos una matriz o bien cuyas filas o bien cuyas columnas sean iguales a estos dos vectores, ¿no? Entonces tenemos que el área de este paralelogramo sería igual al determinante de esta matriz, es decir, a sub 1, b sub 2, menos a sub 2, b sub 1.
Entonces hacemos este ejemplo con los vectores 3, menos 2 y 1, 5. Obtenemos el área de un paralelogramo cuyas aristas coincidiesen con estos dos vectores, que nos da pues, un área de 13 unidades, ¿no? 13 unidades. Bien. Vale, y ahora, análogamente en R3, si nosotros representamos un paralelepípedo en R3, ¿de acuerdo? Y hacemos el mismo procedimiento, cogemos un vértice cualquiera del paralelepípedo, lo posicionamos en el centro de coordenadas de un sistema de referencia cartesiano en R3, ¿vale? Y ahora a las tres aristas cogemos tres aristas contiguas del paralelogramo y las representamos con tres vectores. Haciendo esto es posible calcular el volumen de un paralelepípedo cualquiera como el determinante de una matriz cuyas filas o columnas sean vectores coincidentes con las aristas, cada una de las aristas del paralelepípedo, ¿no? Igual que hemos hecho antes en R2, lo podemos hacer con R3. Obtenemos el volumen de un paralelepípedo cualquiera en R3. Y bueno, lo que se hace aquí también en la diapositiva es proponeros que demostréis que la expresión del determinante de una matriz de orden 2 o de orden 3 coincide con la expresión del área en R2 y del volumen de R3 de un paralelogramo de un paralelepípedo cualquiera, ¿no? ¿Esto cómo sería? Bueno, para hacerlo bien, para demostrar la equivalencia entre los determinantes de una matriz cualquiera de orden 2 o de orden 3 y el área o volumen de un paralelogramo, un paralelepípedo, habría que realizar proyecciones ortogonales de las aristas del paralelogramo, del paralelepípedo sobre eh, los ejes coordenados, ¿no? Y, bueno, sustituir el paralelogramo o el paralelepípedo por un rectángulo o por un, em, por, digamos, por un cubo cuyo volumen sea igual al del paralelogramo o el paralelepípedo, ¿no? Y, bueno, por equivalencia demostrar que las expresiones de los determinantes coinciden con las del volumen, ¿no? Haciendo proyecciones ortogonales. Bueno, esto es algo que podréis hacer después de haber visto el tema 5 y que os propongo, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces se muestra un paralelepípedo cualquiera en el espacio euclídeo y denotamos V mayúscula el volumen de este paralelepípedo, ¿no? Y ahora, entonces cogemos un vértice cualquiera del paralelepípedo y denotamos como A, B y C tres vectores que coinciden con cada una de las aristas del paralelepípedo que coinciden con la arista con el vértice que hemos tomado de este, ¿no? Vale, entonces tenemos ahí los tres vectores A, B y C que unívocamente nos determinan un paralelepípedo en el espacio euclídeo y ahora construimos una matriz cualquiera cuyas filas, o bueno, cualquiera, una matriz cuyas filas o cuyas columnas coincidan con estos tres vectores, ¿no? Y calculamos el determinante de dicha matriz, ¿no? Y nos sale que el determinante tiene como valor absoluto 5, por lo que el volumen del paralelo, por lo que, bueno, en este ejemplo concreto, ¿no? Entonces nos sale igual a 5, el determinante, el valor absoluto del determinante, ¿no? Entonces, bueno, equivale a decir que el volumen de un paralelepípedo, cuyas aristas coinciden con los vectores 3, 0, 2, menos 1, 1, menos 3 y 0, menos 1, 4, es igual a 5 unidades, ¿no? Si los elementos de los tres vectores están en unidades de metros, pues entonces el volumen que obtendremos será en metros cúbicos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Bien, ya que tenemos el resumen de este apartado, entonces hemos visto que el determinante de una matriz cuadrada puede calcularse como suma ponderada de cofactores de una fina columna cualquiera de la matriz. A partir del desarrollo por cofactores del determinante se demuestra que el determinante de una matriz cuadrada triangular o diagonal es simplemente el producto de los elementos de su diagonal principal y que hemos visto que el área o el volumen de un paralelogramo, un paralelepípedo, coincide siempre con el módulo del determinante de una matriz cuadrada cuyas filas o columnas son vectores coincidentes con las aristas o bien del paralelogramo si estamos en R2 o del paralelepípedo si estamos trabajando en
en R3, ¿no? Y ya está, con esto acabamos el apartado 2.4. El próximo apartado y último del tema 2 será el apartado 2.5. Y me despido y nos vemos en el próximo vídeo.